El poder y la gloria. Un mundo poseído. Justo antes de que Europa se ensarzase en la Segunda Guerra Mundial, el historiador holandés Johan Huizinga escribió: "Vivimos en un mundo poseído y lo sabemos. Los nazis afirmaban fomentar el amor profundo hacia la patria y las personas, pero de alguna manera cuando quisieron alcanzar ese amor a la patria, su patriotismo se convirtió en demoníaco y destructivo. Al final el nazismo consiguió extremadamente lo opuesto a lo que pretendía: la vergüenza eterna en vez de la honra nacional". En 1794, Maximilien Robespierre, el líder de la Revolución Francesa, dijo en la Convención Nacional: "¿Cuál es el objetivo hacia el que avanzamos? El disfrute en paz de la libertad y de la igualdad. El terror no es más que una justicia inmediata, severa e inflexible". Sin embargo, su reino del terror fue tan espantosamente injusto que convirtieron al propio Robespierre en un chivo expiatorio y lo guillotinaron sin juicio previo. Es evidente que la libertad y la igualdad eran grandes beneficios, pero una vez algo se torció terriblemente. Un principio noble fue poseído, enloquecido y acabó consiguiendo exactamente lo contrario a la justicia que buscaban los revolucionarios. ¿Qué sucedió? La idolatría. Cuando el amor por el pueblo se vuelve en absoluto, se convierte en racismo. Cuando el amor por la igualdad se trastoca en un supremo, puede dar como resultado el odio y la violencia hacia cualquiera que haya tenido una vida privilegiada. La tendencia establecida de las sociedades humanas es convertir las causas políticas positivas en dioses falsos. Como mencionado, Ernest Becker escribió que en una sociedad que ha perdido la realidad de Dios, muchas personas intentarán que el amor romántico les dé la plenitud que antes encontraron en la experiencia religiosa. Sin embargo, Nietzsche creía que sería el dinero el que sustituiría a Dios. Pero existe otro candidato para llenar el vacío espiritual. También podemos recurrir a la política. Podemos considerar mesías a los líderes políticos, pensar que son nuestros programas políticos, son una doctrina salvadora y convertir nuestro activismo político en una religión. Señales de la idolatría política. Una de las señales que indican que un objeto funciona como un ídolo es que el miedo se convierte en una de las principales características de la vida. Cuando centramos nuestras vidas en el ídolo, nos volvemos dependientes de él. Si nuestro Dios falso se ve amenazado en cualquier sentido, nuestra respuesta es el pánico absoluto. No decimos qué lástima, qué difícil es, sino más bien esto es el fin, no hay esperanza. Puede que este sea el motivo por el que hoy día tantas personas responden a las tendencias políticas estadounidenses de formas tan extremas. Cuando uno de los partidos gana las elecciones, un porcentaje determinado del bando perdedor habla abiertamente de marcharse del país. Se sienten preocupados y tienen miedo al futuro. Han puesto en sus líderes políticos y en sus políticas el tipo de esperanza que antaño reservaron para Dios y la obra pues del Evangelio. Cuando sus líderes políticos pierden su poder, lo sienten como una muerte. Creen que si sus políticas y sus representantes no tienen el poder, todo se vendrá abajo. Se niegan a admitir los puntos en común que tienen con el otro bando, centrándose en un lugar de discrepancias. Las desavenencias opacan todo lo demás, creando un entorno tóxico. Otro indicio de la idolatría en nuestra política es que no pensamos que nuestros adversarios estén simplemente equivocados, sino que son malos. Tras la última elección presidencial, mi madre de 84 años comentó: "Antes, cuando alguien salía elegido presidente a pesar de no ser el que habían votado, seguía siendo tu presidente. Parece que hoy día las cosas ya no son así. Después de cada elección, cada vez hay un número mayor de personas que creen que el presidente entrante carece de legitimidad moral, la polarización y la amargura política, que van a más y que apreciamos en política estadounidense moderna. Es una señal de que hemos convertido el activismo político en un tipo de religión". ¿Cómo es la idolatría
¿Cómo es que la idolatría induce a tener miedo y a tratar de perversos a quienes no piensan igual? El filósofo holandés canadiense Al Walter enseñó que, según el paradigma bíblico de las cosas, en la vida el principal problema es el pecado y la única solución es Dios y su gracia. La alternativa a este punto de vista consiste en identificar algo además del pecado que sea el problema crucial con el mundo y algo aparte de Dios que constituya un remedio. Esto insufla propiedades demoníacas a algo que no lo es del todo malo y convierte en un ídolo a algo que no puede ser el bien último. Walters escribe: el gran peligro consiste en aislar cierto aspecto o fenómeno de la creación de Dios que es buena y considera ese proceder no como la frustración foránea del pecado, sino como el malo en el drama de la vida humana. Ese algo se ha identificado en diversos momentos como el cuerpo y sus pasiones. Platón y buena parte de la filosofía griega, la cultura contrapuesta a la naturaleza rehúsa y el romanticismo, la autoridad institucional, sobre todo la del Estado y la familia, buena parte de la psicología del consciente, la tecnología y las técnicas de la gestión, Heiner Elson. La Biblia es la única en su rechazo absoluto a todos los intentos de identificar una parte de la creación como el malo o el salvador de la historia. Esto explica los ciclos políticos constantes de esperanzas sobredimensionadas y desilusiones. El discurso político cada vez más venenoso y el temor y el desespero desproporcionados cuando nuestro partido político ya no está en el poder. Pero, ¿por qué identificamos y demonizamos las causas y las ideas políticas? Reinhold Niebuhr respondió que con la idolatría política tener poder se convierte en Dios. La idolatría del poder. Reinhold Niebuhr fue un destacado teólogo estadounidense de mediados del siglo XX. Creía que todos los seres humanos se enfrentan a la sensación de ser dependientes y de estar indefensos. La tentación originada en el huerto del Edén se centró en rechazar los límites que Dios nos puso. Del árbol no comerás. Génesis 2:17. Y procurar ser como Dios, haciéndonos con el control de nuestro destino. Cedimos a esta tentación que ahora forma parte de nuestra naturaleza en lugar de aceptar nuestra finitud y dependencia de Dios. Buscamos desesperadamente asegurarnos de que aún tenemos el control de nuestras propias vidas, pero esto es mentira. Niebuhr creía que la inseguridad cósmica crea una voluntad de poder que domina nuestras relaciones sociales y políticas. Él destacaba las dos maneras en que esto se pone en práctica. Primero, sostenía Niebuhr el orgullo de pertenecer a un pueblo pues es bueno, pero cuando el poder y la prosperidad de la nación se convierten en absolutos incondicionales que impiden cualquier otra inquietud, se puede recurrir a la violencia y a la injusticia sin cuestionarlas. Cuando esto sucede, como escribe el académico holandés Bob Cohn-Ward, el final justifica incondicionalmente cualquier medio. Así, el objetivo que tiene una nación de alcanzar la prosperidad económica se convierte en un ídolo cuando la usamos para justificar la destrucción del entorno natural o permitir que se abuse de personas o clases sociales. El objeto nacional de la seguridad militar se convierte en un ídolo cuando justifica que se arrebaten los derechos de la libre expresión y a un juicio justo o el abuso de una minoría étnica. Niebuhr veía que los países enteros tenían egos colectivos y al igual que los individuos, las culturas nacionales podían tener complejos tanto de superioridad como de inferioridad. Un ejemplo del primer caso sería como la autoimagen orgullosa que tiene Estados Unidos como la tierra de los libres. Cegó los ojos de la mayoría de los habitantes ante su racismo hipócrita contra los africanos. Una sociedad también puede contraer un complejo de inferioridades y volverse agresiva y beligerante. Como Niebuhr escribió este libro en 1941, lo tuvo fácil para identificar la Alemania nazi como un ejemplo de esta forma de poder idolátrico. La humillación de Alemania tras la Primera Guerra Mundial hizo que toda su sociedad anhelase demostrar ante el mundo su poder de superioridad.
No resulta fácil trazar una línea exacta entre la asignación de valor a algo y la consecución de un valor absoluto a lo mismo. De igual manera, no hay forma precisa de definir cuándo el patriotismo se ha convertido en racismo, opresión o imperialismo. Sin embargo, nadie niega que a menudo las naciones se han deslizado por esas pendientes resbaladizas. La solución no consiste en reírse de todas las manifestaciones de patriotismo como si fuese algo malo en sí mismo. Como ya hemos visto, los ídolos son cosas buenas y necesarias que se convirtieron en dioses. Lewis escribió un sabio comentario sobre esto. Es un error suponer que algunos de nuestros impulsos, como el amor materno y el patriotismo, son buenos y otros, como el sexo o el instinto de lucha, son malos. Hay circunstancias en las que el deber de un hombre casado es fomentar su impulso sexual y el de un soldado alimentar su instinto de lucha. También hay situaciones en las que el amor de una madre por sus hijos o el amor de un hombre por su país deben contenerse porque si no, fomentarían injusticia hacia los hijos o los países de otros. La conversación de una filosofía es un ídolo. Niebuhr admite otra forma de la voluntad de poder. Es cuando alguien no convierte en un ídolo a su pueblo, sino su filosofía política. Esto sucede cuando la política se vuelve ideológica. El término de ideología se puede usar para referirse a un conjunto coherente de ideas sobre un tema, pero también puede tener una connotación negativa más cercana a su término cognado, idolatría. Una ideología como un ídolo es una visión limitada, parcial de la realidad que se eleva al grado de la última palabra sobre un tema. Los ideólogos creen que su escuela o su partido tienen la respuesta leal y completa a los problemas sociales. Sobre todo, las ideologías ocultan a sus seguidores su dependencia de Dios. El ejemplo más reciente de una ideología importante que fracasó es el comunismo. Durante casi 100 años, un gran número de pensadores occidentales pusieron grandes esperanzas en lo que en otro tiempo se llamó socialismo científico. Pero desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín en 1989, estas creencias se vinieron abajo. Joad fue un importante filósofo agnóstico británico que regresó al cristianismo después de la Segunda Guerra Mundial en su libro The Recovery of Belief, la recuperación de las creencias. Escribió: la visión del mal postulada por el marxismo, expresada por Shaw y mantenida por la psicoterapia moderna, una visión que considera que el mal es el subproducto de las circunstancias y que por lo tanto éstas se pueden alterar e incluso erradicar. Ahora nos parece, a la luz de la Segunda Guerra Mundial y a las atrocidades tanto nazis como de stalinistas, intolerablemente superficial. Fue porque nosotros, los de la izquierda, rechazamos la doctrina del pecado original, por lo que siempre nos decepcionó que nunca llegara el verdadero socialismo, así como la conducta de las naciones y de los políticos, sobre todo el hecho recurrente de la guerra. Uno de los libros claves que se publicó en esa época fue el que escribieron varios comunistas y socialistas desilusionados, entre ellos Arthur Koestler y André Gide, titulado The God That Failed, el Dios que fracasó. El título lo dice todo y el libro describe cómo una ideología política puede hacer promesas absolutas y exigir el compromiso total. En la estela del hundimiento del socialismo, el péndulo se desplazó hacia la aceptación del capitalismo de libre mercado como la mejor solución para solventar los problemas recurrentes de la pobreza y la injusticia. Muchos dirían hoy que esta es la nueva ideología imperante. Lo cierto es que uno de los documentos esenciales del capitalismo moderno, La riqueza de las naciones de Adam Smith, parecía deificar el libre mercado cuando sostenía que éste era la mano invisible, que cuando se le da rienda suelta impulsa la conducta humana hacia lo más beneficioso para la sociedad.
Sin depender de Dios ni de un código moral, es demasiado pronto para estar seguros. No podía ser que, a la luz de las crisis económicas del 2008 y 2009, se produzca el mismo desafecto por el capitalismo que el que padeció el socialismo hace una generación. Se está publicando una oleada de libros que revelan la naturaleza ideológica del capitalismo de mercado reciente, tanto populares como eruditos, seculares y religiosos. Algunos incluso tienen variantes de título: El Dios que fracasó, dado que a los mercados libres se les ha conferido un poder casi divino para hacernos felices y darnos libertad. Niebuhr sostuvo que el pensamiento humano siempre eleva algún valor, a un valor u objeto infinito, a la categoría de la respuesta. De esta manera sentimos que somos las personas que podemos arreglar las cosas. Todo el mundo que se opone a nosotros es necio o malvado. Pero como pasa con las idolatrías, esto también nos ciega. En el marxismo, el Estado poderoso se convierte en el salvador y se demoniza a los capitalistas. Dentro del pensamiento económico conservador, los mercados libres y la competición resolverán nuestros problemas y, por consiguiente, los liberales y el gobierno son los obstáculos para una sociedad feliz. La realidad es mucho menos simplista. Las estructuras impositivas muy progresivas pueden producir cierto tipo de injusticia, donde las personas que hayan trabajado mucho pueden quedar sin recompensa y se ven penalizadas en unos impuestos muy elevados. Sin embargo, una sociedad con impuestos bajos y escasos beneficios produce un tipo de injusticia diferente, donde los hijos de las familias que se pueden permitir una buena asistencia sanitaria y una educación elitista tienen muchas más oportunidades que quienes no pueden hacerlo. En resumen, los ideólogos no pueden admitir que en cualquier programa político siempre existan efectos secundarios negativos, pero importantes. No puede admitir que sus adversarios también tienen buenas ideas. En toda cultura en la que Dios se encuentre ausente, en gran medida el sexo, el dinero y la política llenarán el vacío de distintas personas. Este es el motivo de que nuestro discurso político cada vez sea más ideológico y esté más polarizado. Muchos describen el discurso político tóxico de nuestros días como una ausencia de bipartidismo, pero las raíces son mucho más profundas. Como enseñaba Niebuhr, se remonta al origen del mundo, a nuestra alineación de Dios y a nuestros frenéticos esfuerzos para contrarrestar nuestra sensación cósmica de estar desnudos e indefensos. La única manera de abordar todas estas cosas es restaurando nuestra relación con Dios. En la Biblia nos ofrece un ejemplo dramático de esta restauración. Es la historia de un hombre cuya voluntad de dominar le impulsó a convertirse en la persona más poderosa del mundo. El rey inseguro. En el siglo VI a.C., el imperio babilónico creció hasta desplazar a Asiria y a Egipto como las potencias mundiales dominantes. Pronto invadió Judá y conquistó Jerusalén, exiliando a Babilonia a la clase profesional israelita, incluyendo a oficiales del ejército, artistas y académicos. Al final, la mayor parte del mundo conocido estuvo bajo la égida del rey y general Babilonio, Nabucodonosor. Sin embargo, en el libro bíblico de Daniel, en el capítulo 2, nos enteramos de que el hombre más poderoso del mundo no dormía bien. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar al rey a magos, a astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: He tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado para saber el sueño. Daniel 2, del 1 al 3. Nabucodonosor quedó preocupado por su sueño, en el que había visto una figura inmensa. Quizás era esta la visión que deseaba que tuviera de el mundo. Un gigante invencible que se cernía sobre el mundo. Sin embargo, la estatua tenía pies de barro y se vino abajo. Se despertó empapado en sudor. ¿Qué significaba eso
que su imperio desaparecería? ¿O que llegaría alguien para explotar sus puntos débiles ocultos? Muchas personas que anhelan el poder están ansiosas y tienen miedo. Niebuhr creía que el miedo y la ansiedad son el motivo de que muchos busquen el poder político. Sin embargo, incluso si el temor no es motivo para conseguirlo, casi siempre lo acompaña. Quienes ostentan el poder saben que son objeto de envidia y que están en el punto de mira de sus adversarios. Cuanto más asciende una persona, mayor es la posibilidad de padecer una caída espantosa, porque tiene mucho que perder. Cuando Bernard Madoff fue sentenciado a 150 años de cárcel por haber llevado a cabo un esquema Ponzi de $65.000 millones, él culpó públicamente a su orgullo. En determinado momento del pasado, se había enfrentado a un año en el que debía haber confesado unas pérdidas considerables, pero era incapaz de admitir sus errores como gestor del dinero. Le era imposible aceptar la pérdida de poder y de reputación que acarrearía semejante admisión. Una vez empezó a ocultar sus debilidades por medio del esquema Ponzi, no podía admitir su error de juicio mientras iba creciendo el esquema, pensando que siempre encontraría una salida. Por lo tanto, el poder nace del miedo y a su vez da a la luz más miedo. El engaño obligaba a que saliera a la superficie la inseguridad de Nabucodonosor, y eso era tremendamente incómodo. Los poderosos no querían admitir lo débiles que se sentían en realidad. El miedo de la impotencia. Nabucodonosor, en un estudio de caso típico de lo que dice Niebuhr sobre el pecado, la política y el poder en la naturaleza y el destino del hombre. En el capítulo titulado El hombre como pecador, Niebuhr argumenta que el hombre es inseguro y procura superar su inseguridad mediante la voluntad de poder. Pretende que no está limitado. Los seres humanos tienen muy poco poder sobre sus vidas. El 95% de lo que marca el rumbo de sus vidas escapa por completo de su control. A esto incluye el siglo y el lugar donde nacen, quiénes son sus amigos y familiares, su entorno durante la infancia, su estatura física, los talentos heredados genéticamente y la mayor parte de las circunstancias en las que se encuentran. En resumen, todo lo que somos y tenemos nos lo da Dios. No somos creadores infinitos, sino criaturas infinitas dependientes. El poeta británico Henley le amputaron una pierna cuando era adolescente. Sin embargo, desarrolló una brillante carrera como crítico y escritor. Cuando era joven, Henley escribió desafiante el famoso Invictus, en el que el latín significa no conquistado. No importa cuán estrecha sea la puerta y cuán lastrada de castigos la sentencia, soy el señor de mi destino y el capitán de mi alma. Como señala Niebuhr, esta afirmación es una tremenda exageración y una visión de la realidad distorsionada e infectada por el pecado del orgullo. Nadie quiere minimizar la impotencia que tiene aprender a superar los obstáculos de la vida, pero el éxito de Henley hubiera sido imposible si hubiera nacido sin talento literario. Con un coeficiente inferior a la media o con sus padres y unos contactos sociales diferentes. Y de un modo parecido a Nabucodonosor, se vio obligado a enfrentarse a su propia impotencia cuando murió su hija de 5 años, un golpe del que nunca se recobró. Era un hombre finito y limitado en un mundo de fuerzas indomables. Si Niebuhr tiene razón y los seres humanos temen profundamente la impotencia que nace de su alineación de Dios, entonces debe existir muchas maneras para intentar gestionarla, no solo por medio de la política y el gobierno. Los ídolos del poder son ídolos profundos, que pueden manifestarse por medio de una gran variedad de ídolos de superficie. Durante mis años en la universidad conocí a un hombre que antes de profesar su fe en Cristo era un mujeriego considerable. El patrón que seguía James consistía en seducir a una mujer y después de haberse acostado con ella perder el interés e ir por otra. Cuando aceptó el cristianismo, renunció enseguida a sus aventuras íntimas.
Participó activamente en el ministerio cristiano, sin embargo su ídolo profundo no cambió. En todas las clases o estudios, James era polémico y dominante, tenía que ser el líder en cualquier reunión, incluso cuando nadie se lo había pedido. Cuando hablaba con los escépticos sobre su fe recién descubierta, era áspero y brusco, y al final quedó claro que su sentido y su valor no desencadenaban en Cristo, sino que seguía basándose en tener poder sobre otros. Eso es lo que le hacía sentirse vivo. El motivo de que James quisiera tener relaciones íntimas con aquellas mujeres no fue porque se sintiera atraído por ellas, sino porque buscaba el poder de saber que podía acostarse con ellas si así le apetecía. Una vez alcanzaba ese poder, dejaba de interesarles. El motivo de que quisiera participar en el misterio cristiano no era que le atrajera a servir a Dios, sino que era el poder de saber que tenía la razón, que tenía la verdad. Su ídolo del poder adoptó una forma íntima y más tarde religiosa. Se escondía bien. Por lo tanto, los ídolos del poder no son solo para los poderosos. Usted puede perseguir el poder de las formas humildes, mínimas, convirtiéndose en el matón de un barrio local o en un burócrata de poca mano que manojea a las personas que tiene bajo su manto. La idolatría del poder nos rodea, pero ¿cómo se cura? El rey reprendido. Los sabios de Nabucodonosor no pudieron interpretar sus sueños. Por último, un oficial de la corte, que era uno de los exiliados judíos llamado Daniel, se adelantó. Gracias al poder de Dios fue capaz de decir al rey el contenido de su sueño, a pesar de que a Nabucodonosor no le hubiera revelado. Luego pasó a interpretarlo. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen con sus pies de hierro y de barro cocido, y las desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamos de eras de verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Daniel 2, del 31 al 35. La estatua representaba los reinos del mundo. Tenía forma de ídolo gigantesco y representaba la conversación de poder y el éxito humanos en ídolos. Era la civilización humana, el comercio y la cultura, el gobierno y el poder ejercidos por los seres humanos para glorificarse a sí mismos. Lo que hizo añicos al ídolo fue una piedra. En contraste con el resto de los materiales que formaban la estatua, la piedra no fue cortada con mano humana, provino de Dios. Aunque la piedra valía menos que cualquiera de los metales que formaban la estatua, al final fue el componente más poderoso. Como dijo Daniel, fue el reino de Dios, que un día se instituiría en este mundo. El sueño era un llamamiento a la humanidad, y aunque a menudo parece que las circunstancias favorecen a los tiranos, al final Dios los derriba, ya sea gradual o drásticamente. Los que ocupan el poder deberían entender que no lo han alcanzado, sino que ha sido Dios quien se lo ha dado, y que toda potestad humana acaba deshaciéndose al final. A Nabucodonosor se le pedía que cambiase su concepto de Dios. En su condición de pagano, sus creencias eran pluralistas, que en el mundo existían muchos dioses y muchas fuerzas sobrenaturales. Sin embargo, no había creído que existiera un legislador preeminente y todopoderoso a quien todo el mundo tuviera que dar cuentas, él incluido. Se le dijo que existía un Dios único, soberano, supremo y juez, y ante quien era responsable del uso que hiciera de su poder. Nabucodonosor aceptó el mensaje.
Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y el Señor de reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar el misterio. Daniel 2, del 46 al 47. El rey confesó que Dios es Dios de dioses y el hombre más poderoso de la tierra. Se postró, llevando a cabo un acto de humildad que no encajaba en absoluto con el orgullo habitual de Nabucodonosor. El espejismo de que tenemos el control. Lo que aprendemos en este pasaje es que la teología es importante, que buena parte de nuestra adicción al poder y al control se debe a falsos conceptos de Dios. Los dioses que hemos hecho nosotros pueden permitirnos ser señores de nuestro destino. El sociólogo Christian Smith bautizó como deísmo, moralismo terapéutico, a la forma dominante de entender a Dios que encontró entre los jóvenes estadounidenses. En su libro Soul Searching: The Religion and Spiritual Lives of American Teenagers, un análisis del lema Religiones y vidas espirituales de adolescentes estadounidenses, describe este conjunto de dogmas. Dios bendice y se lleva al cielo a quienes intentan llevar buenas vidas y honradas. La creencia moralista. El objetivo central de la vida no es sacrificarse ni negarse a uno mismo, sino ser feliz y sentirse bien. La creencia terapéutica. Aunque Dios existe y creó el mundo, no tiene por qué involucrarse especialmente en nuestras vidas, excepto cuando surja un problema. Esto es el deísmo. Esta visión de Dios nos convierte eficazmente en señores de nuestro destino y capitanes de nuestra alma. La salvación y la felicidad dependen de usted. Algunos han señalado que el deísmo moralista terapéutico solo puede desarrollarse en una sociedad de confort de la prosperidad entre individuos privilegiados. Las personas en la cima están ansiosas por atribuir su posición a su propio intelecto, la sabiduría y su trabajo duro. La realidad es mucho más compleja. Los vínculos personales, el entorno familiar y lo que parece pura suerte determinan el grado de éxito de la persona. Somos el producto de tres cosas: la genética, el entorno y nuestras relaciones y nuestras elecciones personales. Pero carecemos del control sobre dos de estos tres factores. No somos tan responsables de nuestro éxito, ni mucho menos cómo nos llevan a pensar nuestras visiones populares de Dios y de la realidad. A menudo la cultura popular dice a los jóvenes: puede ser cualquier cosa que decidas ser. Pero es cruel plantearle algo así a un muchacho de 18 años que mida 1,62, que lo que más desea en su vida es ser defensor trasero de la línea en el juego rugby americano. Por usar un ejemplo extremo, si usted hubiera nacido en una yurta en Mongolia, en lugar de haber nacido donde nació, hubiera dado igual lo mucho que trabajase o usase sus talentos. Hubiese acabado pobre e indefenso. Para acercarnos un poco más a casa, piensen en el impacto que tiene sobre usted su trasfondo familiar. Quizás se pase los años de su juventud diciéndose que no será como sus padres, que será una persona diferente. Sin embargo, más o menos a la mitad de su vida le queda claro qué forma tan indeleble le ha marcado su familia. En el libro Outliers, los fuera de serie de Malcolm Gladwell está lleno de estudios de caso que demuestran cómo nuestro éxito es producto, en gran medida, de nuestro entorno. Ofrece como ejemplo una serie de abogados judíos neoyorquinos, todos nacidos en torno al año 1930. Un accidente cronológico les proporcionó muchas ventajas. Asistieron a colegios con pocos alumnos, donde recibieron más atención por parte del profesorado. En aquella época tuvieron acceso a la información universitaria en derecho. Debido a la actitud antisemita, fueron excluidos de los bufetes de prestigio, lo cual les obligó a especializarse en temas como litigios de procuración, casos que otros abogados bien establecidos pues no querían ni tocar.
pero resultó que esto les proporcionó una tremenda ventaja competitiva en la década de 1970 y 1980, la época de las absorciones hostiles. Todos ganaron enormes cantidades de dinero, aunque a diferencia de Gladwell, yo consideraría la misma importancia a los tres factores de la herencia, el entorno y las decisiones personales. Su libro define que no somos tan responsables de nuestro éxito personal como nos gustaría pensar. La mayoría de las fuerzas que nos hacen lo que somos están en manos de Dios. No deberíamos envanecernos más que en nosotros. Como escribió el apóstol Pablo, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Primera de Corintios 4, del 6 al 7. Nabucodonosor se había atribuido el mérito personal de su ascenso al poder. Ahora empezó a humillarse y sus conceptos falsos de Dios quedaron modificados, pero los cambios no fueron muy profundos. Dios tendría que intervenir de nuevo. El rey loco. En el capítulo 4, Nabucodonosor nos cuenta que estaba en su palacio, satisfecho y próspero, cuando le sobrevino otro sueño, esta vez no solo inquietante sino aterrador. Era un sueño sobre un árbol enorme. Su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra, y se mantenía de él toda carne. Daniel 4, del 11 al 12. Pero entonces se oyó una voz que ordenaba talar el árbol. Y la voz comenzó a hablar sobre el árbol, tratándole como a una persona y diciendo: la cepa de sus raíces dejasteis en la tierra, y su corazón de hombre se ha cambiado, y les sea dado corazón de bestia, y pasen por él 7 tiempos. Con temor y temblor, el rey mandó llamar a Daniel, quien escuchó el sueño y, palidecido, después de guardar silencio durante un rato, dio la interpretación. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y como las bestias del campo, será tu morada, y como la hierba del campo, te apacentarán como a los bueyes, y como al rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo que da a quien él lo quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego de que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi concepto. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será esto una prolongación de tu tranquilidad. Daniel 4, del 24 al 27. En cierto sentido, el primer sueño había sido una lección académica. Hablaba en términos generales sobre el carácter de Dios y el poder humano. Esta vez, Dios se ponía personal. Las lecciones académicas no habían servido. El rey seguía siendo un tirano. Aún oprimía a razas y a clases concretas y a los pobres. Ahora, Dios le enseñaría lo que tenía que aprender. Pero había esperanza, el árbol sería talado, pero el tocón quedaría arraigado en el suelo para que volviese a crecer. Dios no andaba en busca de retribución, venganza o destrucción. Aquello era un acto de disciplina, un sufrimiento infligido con miras a corregir y a redimir. Por lo tanto, ¿cuál era la lección que Dios quería inculcar en el corazón de Nabucodonosor? Era esta: y el Altísimo es soberano sobre los reinos de los hombres, y los da a quien quiere, y pone sobre ellos al más bajo de los hombres. Esto quiere decir que todo aquel que tiene éxito no es más que el receptor del favor inmerecido de Dios. Incluso las personas que están por encima de la jerarquía humana, del poder, de la riqueza y la influencia, son los más bajos, pues no son mejores que nadie. Esta es una forma rudimentaria del Evangelio. Lo que tenemos es el resultado de la gracia, no de nuestras obras o esfuerzo. Dios decía algo así: Rey Nabucodonosor, debes entender que el poder que te he concedido
por la gracia de Dios. Si supieras esto, habrías estado más relajado y seguro, además de ser humilde y justo. Si crees que te has ganado el puesto gracias a tus méritos y a tus obras, seguirías viviendo con miedo y siendo cruel. Al cabo de 12 meses, pensando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y la gloria de mi majestad? El rey contempló su reino, y al hacerlo salió a la superficie el orgullo de su corazón. En aquel momento una voz del cielo le decía: serás alejado de las personas y vivirás con las bestias salvajes, comerás hierba en el granero y hasta que admitas que el Altísimo es soberano sobre los reinos de los hombres y los da a quien él quiere. Daniel 4 del 31 al 32. Inmediatamente Nabucodonosor cayó en lo que pareció un periodo grave de enfermedad mental, debido a la cual estaba demasiado trastornado como para habitar en el palacio, así que vivía en los terrenos del mismo entre los animales. La resurrección de la muerte del orgullo. ¿Qué sucedió? Una de las grandes ironías del pecado es que cuando los seres humanos intentan convertirse en algo más, ser como dioses, caen en un estado inferior al de las personas. Ser nuestro propio Dios y vivir nuestra propia gloria y poder conducen al tipo de conducta más bestial y cruel. El orgullo nos convierte en depredadores, no en personas. Esto es lo que le sucedió al rey. En el libro infantil de Lewis titulado La travesía del viajero del alba, uno de los personajes principales es un niño llamado Stausse Scrooge. Es evidente que Stausse sentía el anhelo de tener poder, pero lo expresaba de una manera vil y mezquina, propia de un escolar, al ofender a otros, torturar a los animales, hablar sin cesar y dar coba a las figuras de autoridades adultas. Era un aprendiz de Nabucodonosor. Una noche, Eustace encontró un tesoro muy grande dentro de una cueva. Se quedó entusiasmado y empezó a imaginarse la vida de lujo y de poder que disfrutaría en adelante. Sin embargo, cuando se despertó, para horror suyo, se había convertido en un dragón espantoso. Al dormir sobre el botín de un dragón, con su corazón repleto de pensamientos codiciosos y draconíacos, se había convertido en un dragón. Convertirse en dragón fue una consecuencia natural cósmica. Como pensaba como un dragón, se había convertido en uno. Cuando ponemos nuestro corazón en el poder, nos convertimos en depredadores despiadados, nos convertimos en aquello que adoramos. Ahora Stausse era un ser enormemente poderoso, mucho más de lo que había soñado, pero también daba miedo, era horrible y estaba completamente solo. Por supuesto, esto es lo que hace el poder de sí mismo. La comisión de aquella transformación humilló a Stausse, que deseó volver a ser un niño normal. Cuando su orgullo remitió, la idolatría de su corazón empezó a mermar. Una noche el dragón Stausse conoció a un león misterioso. El león le desafió a desvestirse. Al intentar desprenderse de la piel del dragón, Stausse consiguió quitarse una capa, pero descubrió que por debajo de ella seguía siendo dragón. Volvió a intentarlo varias veces, pero sin resultado, y al final el león le dijo: tendrás que dejar que sea yo quien te desvista. Como podéis suponer, tienes miedo de las garras, pero a estas alturas está tan desesperado. Así que me tumbé sobre la espalda y le dejé que lo hiciera. El primer desgarro fue tan profundo que pensé que me había atravesado el corazón. Y cuando empezó a quitarme la piel, me dolió más de lo que había sentido en toda mi vida. Bueno, pero sin duda me arrancó todo aquel revestimiento animal. Como yo pensaba que lo había hecho las 3 veces anteriores, pero entonces no me había dolido. Y así se quedó la costra, tirada sobre la hierba, pero más gruesa, oscura y llena de bultos que las otras porciones de la piel. Y allí estaba yo, suave y blando y más pequeño de lo que había sido. Me había vuelto a convertir en un niño. El león del cuento, Aslan, representa a Cristo, y la historia da testimonio de lo que han descubierto todos los cristianos, que el orgullo conduce a la muerte, al hundimiento, a una pérdida de humanidad.
Pero si usted permite que la muerte de su orgullo le humille en lugar de amargarle y se vuelve a Dios en vez de vivir su propia gloria, el proceso puede conducirle a una resurrección. Podrá surgir al fin plenamente humano con un corazón de carne en vez de uno de piedra. Algo así sucedió a Nabucodonosor, según las palabras de su propio testimonio. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcancé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino para todas las edades. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Daniel 4 del 34 al 36. Cuando alzó sus ojos al cielo para mirar a Dios, el resultado fue algo más que la restauración de su cordura. Mayor la grandeza que le fue añadida. Este es el patrón profundo de la gracia, cuya manifestación suprema es Jesús. Nuestros corazones dicen, me levantaré, seré como el Altísimo para mi propia gloria. Pero Jesús dijo, yo descenderé, me humillaré por amor a ellos. Se hizo humano y fue a la cruz para morir por nuestros pecados. Jesús perdió todo poder y se convirtió en un siervo para salvarnos. Murió, pero su mente condujo a la redención y a la resurrección. De manera que así como Eustace, Nabucodonosor y Jesús, usted cae en grandes debilidades, pero dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Lucas 23:46, se producirá un crecimiento, transformación y resurrección. El ejemplo de la gracia de Jesús sana nuestro anhelo de poder. La respuesta normal a nuestra sensación de indefensación es negarla, encontrar personas a las que dominar y controlar para vivir sumidos en esa negación. Pero Jesús nos muestra otro camino. Al renunciar a su poder y servir, se convirtió en el hombre más influyente que haya existido. Sin embargo, Jesús no es solo un ejemplo, sino también es un Salvador. Únicamente si admitimos nuestro pecado y necesidad e impotencia y nos confiamos en su misericordia y gozamos de la seguridad de su amor, y por lo tanto recibimos un poder que no nos llevará a oprimir a otros. La inseguridad ha desaparecido. El deseo de poder ser cortado de raíz. Como dijo una vez un predicador, el camino para ascender es descender. El camino para descender es ascender.